Bienvenidos a otro programa de Científicamente. Hoy vamos a entrevistar a la doctora Inés Amengo. Ella es doctora en física y trabaja en el Instituto Balseiro modelando, entendiendo, utilizando la matemática para lo que son las neurociencias, para poder entender e interpretar cómo funciona nuestro cerebro. Estamos con Inés Amengo, que es física, doctora en física, pero trabaja en un tema un poco raro, un tema que tiene que ver más, uno lo imagina más en la medicina, que es el tema de la epilepsia. ¿De qué se trata más o menos tu proyecto? ¿Cómo estás en este tema? Sí, digamos, este proyecto es un proyecto dentro de una línea más amplia. Yo trabajo estrictamente en neurociencia computacional, pero bueno, una de las Neurociencia computacional. Sí, neurociencia computacional, que es tratar de entender cómo se procesa información en el cerebro y sobre todo entender los cómputos. No es tanto por la computadora, sino más bien porque adentro del cerebro uno tiene que hacer ciertos procesamientos que en última instancia son cómputos. Bueno, tratar de entender esos cómputos que nos permiten almacenar y evocar memorias, procesar información sensorial, movernos, tomar decisiones, tener sentimientos, todo eso son en última instancia cómputos. Suena un poco deshumanizado, así como cómputos en el cerebro solamente. Bueno, digamos, la ciencia trata de racionalizar un montón de procesos que nosotros no necesariamente los sentimos o los percibimos como racionales, pero ese es el objetivo, unir los dos mundos, unir eso que nosotros sentimos introspectivamente como una sensación con aquello que podemos explicar en términos racionales. El objetivo es establecer un puente entre eso, que para lo que es la salud mental y la medicina es fundamental, porque no vamos a curar a una enfermedad psiquiátrica sintiéndonos como se siente esa persona. Tenemos que entender lo que está pasando para poder intervenir, ¿no? Por lo que entiendo, entonces vos interactúas con otras disciplinas importantes, que no sé, la biología, la medicina, desde luego la informática o la computación de algún tipo. O sea, la neurociencia es un espacio donde confluyen gente con formación en matemática, computación, física, química, biología, medicina y psicología. Y filosofía, digamos. También, sí. A poner. ¿Y tu trabajo es más, el tuyo específicamente, o no sé si trabajas con un grupito propio? Sí, somos un pequeño grupo, digamos. Yo tengo 2 investigadores jóvenes que están en mi grupo y después tengo 2 estudiantes de doctorado y estos 2 chicos más jóvenes tienen a su vez 4 estudiantes de maestría, así que somos y una postdoc, así que somos un pequeño. Un grupito interesante. ¿Y interactúas con otros grupos, me imagino? Por supuesto. Justamente tener distintas disciplinas. Sí. Por ejemplo, ¿cómo es la interacción, me imagino, para una física con un médico? Hasta el lenguaje parece distinto. Sí, bueno, uno de las, no sé si llamarlo dificultades o fascinaciones del trabajo interdisciplinario es esto de aprender los lenguajes. O sea, evidentemente hay que estudiar mucho para tratar, no para ponerse a la altura del médico, pero por lo menos para entender no solo el lenguaje que usa, sino exactamente qué necesita y qué le interesa, porque a veces hablamos el mismo lenguaje, pero para mí lo interesante está por acá y para el médico lo interesante está en otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, hay que converger en ese sentido para lograr hacer las mismas preguntas y para que el trabajo sea sinergístico y no frustrante, que también puede ser, ¿no? O sea, sí, bueno, eso es la riqueza justamente, de que puedas interactuar con otras disciplinas. Sí. ¿Cómo se te ocurrió este tema? ¿De dónde surge esta idea de trabajar en neurociencias computacionales? En realidad es algo que tiene que ver por ahí más con mi historia personal. Yo soy física, cuando terminé mi carrera de física me dediqué a trabajar en colisiones atómicas, en temáticas de mecánica cuántica, porque no entendía bien qué pasaba en la cuántica y quería entender. O sea, un mundo microscópico y muy abstracto de alguna manera. Y cuando empecé mis estudios de doctorado tuve mi primer hijo, que nació con un problema cerebral importante, nació con parálisis cerebral. Vivió 3 años y después falleció. Y bueno, fueron 3 años de
más allá de tratar con él, de enterarme de un mundo que existía, que es el mundo de las personas con desórdenes neuropsiquiátricos de alguna índole. Y bueno, ahí entré al mundo de los médicos y de los tratamientos del lado del paciente, de alguna manera, y me fascinó ver cómo ellos ayudaban a la gente que tenía problemas, ¿no? Por supuesto tuve una crisis a muchos niveles, digamos, tampoco voy a detallar ahora, pero quise ser enfermera porque me encantaba ver a las enfermeras que venían cantando y ayudaban a mi hijito a estar un poquito mejor, ¿no? O a los médicos que, bueno, se hacían preguntas, ¿qué estará pasando? Problemas con esta medicación o problemas con otra. Y de golpe, y además yo tenía la necesidad de tratar de entender qué estaba sintiendo mi hijo y tratar de comunicarme con él en la medida que pudiera y de ofrecerle la mejor vida que le podía ofrecer, ¿no? Me puse a leer desde la física podías realmente aportar acá. No lo vi en el momento eso. En aquel momento me daba la impresión que lo que yo estaba haciendo no tenía ni pies ni cabeza y que había todo un mundo de gente sufriendo y quería cambiar de tema esencialmente. Y después decidí terminar mi doctorado un poco porque me pareció que era importante no empezar una cosa nueva cada vez que uno tiene una crisis. O sea, tu doctorado lo hiciste en la temática esta de colisiones atómicas. Lo terminé en colisiones con mucha dificultad porque me costaba concentrarme básicamente y aparte me estaba poniendo a estudiar toda una disciplina nueva de alguna manera. Y después pasaron unos años y de golpe me di cuenta que mi lugar estaba tratando de usar lo que yo traía desde mi forma de ser, que digamos, a mí siempre me gustó la vida académica, me gustó el estudio, tengo enorme admiración por la gente que trabaja en la parte asistencial y está al lado del enfermo, pero también sé que por ahí no es lo mío, si tengo creo que cada uno tiene que usar, digamos, los talentos, las capacidades que tiene. Yo desde chiquita quise hacer investigación y simplemente me pareció que la forma que yo tenía para, no sé si decir aportar al lado asistencial o simplemente para encontrar una solución a mi vida era tratar de combinar mis nuevos intereses con mis habilidades de siempre de alguna forma, ¿no? Así que bueno, entré por el mundo de la neurociencia computacional porque eso requiere habilidades matemáticas que yo esencialmente ya traía. Entonces, desde el punto de vista técnico de qué tenía que hacer yo, no era tan difícil. Por ahí lo más difícil es, bueno, encontrar una pregunta que fuera relevante dentro del ámbito de neurociencia, pero que pudiera ser atacada con lo que yo sé hacer. Concretamente, ¿qué desarrollas vos desde el punto de vista del proyecto? ¿Qué algoritmos utilizás? Bueno, por ejemplo, hablando en caso particular de este proyecto de epilepsia, a mí me llega una señal que lo que dice es cómo son los potenciales de la cabeza de una persona en función del tiempo. Una señal eléctrica que es una cosa ruidosa, sí. Ahora, la persona le están pasando cosas en su cabeza en ese momento. Puede ser que esté pensando algo particular, puede ser que esté moviendo los ojos, puede ser que se esté quedando dormida, lo que uno quiera. Ahora, lo que se ve de afuera es una combinación de todas esas cosas. ¿Cómo encontramos una correspondencia? Cuando hablas lo que se ve de afuera. La señal eléctrica. ¿Y cómo se obtiene esa señal? Se le ponen electrodos sobre la cabeza, puede ser o sobre la cabeza, o cuando es un paciente candidato a cirugía, y es una cirugía delicada. Electrodos adentro. Se le ponen electrodos adentro de la cabeza. Esos electrodos son sensores, digamos, miden esas señales que son las que te llegan a vos. Exactamente. Y vos ahí, ¿qué haces con esas señales? Y yo tengo que tratar de encontrar una correspondencia entre la señal que veo y alguna pregunta que me estoy haciendo. O sea, en el caso de la epilepsia, lo que nosotros queremos es ver un método que me permita. Normalmente la detección de la epilepsia, viene el médico, mira la señal y dice, acá empezó la crisis. ¿Sí? Y es muy difícil tratar de cuantificar matemáticamente qué es lo que está viendo, porque el médico tiene un cerebro atrás que sabe mucho, porque estudió mucho, y solo de verlo puede interpretar. Ahora, ¿cómo podemos describir qué es lo que sucede desde el punto de vista matemático? Al fin y al cabo, a mí me da una lista de numeritos que describe qué hace el potencial eléctrico. Así que yo debería ser capaz de hacer el mismo cómputo que hace el médico. Entonces, tratamos de Ahí entra el tema de la neurociencia, de cómo interpretar. Y lo que también tratamos de ver es que cuando un paciente tiene una crisis epiléptica,
puede o no perder la conciencia y puede perderla en distinto grado. O sea, puede estar un poco mareado, puede estar completamente desmayado o puede seguir una conversación como si nada. O sea, algunos pacientes siempre la pierden, otros no la pierden nunca y otros a veces la pierden y a veces no. Nosotros queremos encontrar, bueno, ¿qué pasa a nivel eléctrico en el cerebro que hace que a veces se pierda la conciencia y a veces no? ¿Sí? Hay estudios que hemos estado viendo, por ejemplo, en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear, justamente para pacientes epilépticos, en los cuales se utiliza la tomografía por emisión de positrones, el PET, y permite también obtener información, en ese caso no es información de electrodos, sino información gráfica de zonas del cerebro activadas o no activadas. ¿Se pueden correlacionar este tipo de estudios? Sí, por supuesto, simplemente, digamos, cada una es óptima en un aspecto distinto, ¿no? Por ejemplo, el electroencefalograma es una señal muy rápida, entonces uno tiene mucho detalle a nivel temporal. El PET es una señal más lenta, ¿sí? Pero permite ver otras cosas, permite ver con mayor precisión por ahí dónde están las cosas que uno está buscando, porque cuando el electroencefalograma se hace sobre la superficie, es como que la señal está muy borroneada espacialmente, entonces uno no sabe exactamente dónde está. Cuando están los electrodos adentro, ahí sí, ahí uno puede ver, este es el lugar donde se está originando la epilepsia, por ejemplo, ¿sí? Y el PET permite ver estructura, que no permite ver, o sea, permite ver qué región del cerebro y está muy grande, está muy chica, hay un tumor, hay más actividad de la normal, digamos, o sea, entonces, por ahí no sé si se utiliza mucho para epilepsia, pero muchas veces la epilepsia viene combinada con otra cosa, digamos, por ejemplo, un tumor, que es ideal para ver en imágenes. Lo que estás comentando realmente es apasionante en el sentido, además de esta vinculación de ciencias que por ahí uno las ve muy diversas, y que creo que hoy en día, fundamentalmente, como se plantean los grandes problemas de calidad de vida de la gente y de la vida de la gente, como en esta desgracia que has tenido vos de tu hijo, pero en lo cual muchas disciplinas colaboran, contribuyen para tratar de entender un problema que es tremendamente complejo. Sí, o sea, cuando el problema es realmente tremendamente complejo, no queda otra que converjan y confluyan muchas herramientas y muchas disciplinas. El diálogo es difícil, ¿eh? Yo tampoco quiero decir que es vamos, juntémonos todos y hagamos trabajo interdisciplinario, porque se requieren muchos años de estudio, se requiere entender qué es lo que está diciendo el otro. Pero es el desafío más interesante. Es el desafío en el cual estamos ahora, creo que la humanidad está muy metida en eso. Sí, y hay que trabajar también con el respeto de la otra perspectiva, lo cual no es fácil. Estamos hablando de ciencias sociales combinadas con ciencias exactas. Hay formas de ver las cosas que a veces son radicalmente distintas, pero bueno, si no nos ponemos de acuerdo, el avance es siempre limitado. Inés, vos sos investigadora y sos además docente. Sí, soy profesora en el Instituto Balseiro. ¿Y qué tal eso de ser profesora y ser investigadora al mismo tiempo? Fantástico. O sea, ¿por qué es fantástico? ¿Qué tiene de fantástico? A ver, contanos. Y porque el proceso, o sea, de investigar, digamos, como a mí me gusta por lo menos, tiene que venir con una idea de continuidad, ¿no? Y continuidad significa que haya gente joven que se forma y que pueda... Yo voy a estar un tiempo acá y después le paso la posta a los que siguen, después nos digamos. jubilamos, como yo que estoy más cerca ya de la jubilación. Sí. Pero digamos, la sensación que uno tiene haciendo ese proceso también, trabajando junto con gente joven que viene con ideas nuevas, con perspectivas nuevas, con desafíos nuevos, es muy estimulante. Los jóvenes son más creativos que los que ya somos un poquito menos jóvenes, digamos. Sí, porque nosotros ya tenemos las ideas muy formadas, o sea, peleamos mucho para armar las ideas que nos armamos, pero ahora nos cuesta mucho deshacernos de ellas, digamos. De alguna forma ellos vienen un poquito más en blanco y eso les permite una flexibilidad que no tenemos. Aparte, los tiempos cambian, los chicos de
ahora ya están formados un poco distinto de cómo estábamos formados nosotros. Hay cosas que las tienen ya más incorporadas con más facilidad y cosas con menos facilidad. También es cierto eso. Sí, hay una realidad distinta hoy en día. Yo Sí. creo que la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación ha cambiado, Y sí. inclusive la manera de aprender y de enseñar. Absolutamente, muchísimo. Sí. ¿Eso lo aplicás en tu aula? ¿Usás TICs para Y algo? lo veo. Primero, bueno, por supuesto nosotros tenemos, muchas veces uno se hace una pregunta y si yo no sé la respuesta, bueno, probemos, agarramos la compu y ahí misma buscamos. la probamos, se hace un programita, se grafica, se muestra, Ok. se prueban alternativas, etcétera. Por ejemplo, los chicos muchas veces ahora me escuchan y cada tanto, clic, le sacan una foto al pizarrón y siguen, o me graban, digamos, porque me dice así es más fácil estudiar. Perfecto, yo no tengo problema. O sea, y aparte los chicos vienen con mucho más incorporado en ellos esta cosa de exploremos porque los medios están a su alcance. Quizás lo que no tienen tan incorporado es la costumbre de sentarse a estudiar 4 horas. ¿Les cuesta por ahí un poco más de ponerse Son en muy la silla? dispersos, ¿no? O sea, son muy dispersos, juegan mucho, lo cual estoy segura que les facilita un montón de herramientas y hay un entrenamiento mental que tienen que nosotros no tenemos, pero hay un entrenamiento mental que nosotros tuvimos que ellos no tienen, que tiene que ver un poquito más con la disciplina y el foco. Pero con lo que hay, digamos, hay cosas dirías que está maravillosas muy para bien hacer. esto. Sí, en general Muy sí. bien. O sea, lo que importa es que haya muchas ganas, mucho esfuerzo y mucha honestidad intelectual, en el sentido de que cuando uno sabe que está truchando o cuando uno sabe que esto no es así, hay que parar, volver atrás y hacerlo bien, ¿no? Y si uno tiene esas herramientas, sea el que sea el contexto, la cosa va a funcionar. Creo que la palabra clave que yo le pondría ahí es pasión. Uno tiene que apasionarse por la investigación, apasionarse por Yo la creo ciencia. que eso y no cambió. eso Así sigue. como nosotros estábamos apasionados con lo que hacíamos, ellos también están apasionados con lo que hacen, ¿no? O sea, Una pregunta más pedestre por ahí. ¿Cómo se financia la investigación? ¿Tus investigaciones? ¿De dónde conseguís fondos? y digamos, yo me paga el sueldo del CONICET, y yo trabajo en CONEA como institución, así que la CONEA también pone parte de la plata para los proyectos de investigación. La Universidad de Cuyo da algunos subsidios que son relativamente pequeños, pero sirven para solventar gastos corrientes, digamos. Y después uno en general tiene que apelar a subsidios, ya sean nacionales o internacionales, en los cuales uno tiene que escribir un proyecto y eso es enviado. Hay un concurso, o sea, hay competencia entre distintos grupos de investigación y bueno, se financian los proyectos de alguna manera ganadores. Ese es el Sí, eso mecanismo. es importante que toda la gente lo tenga en claro, que el dinero para ciencia, digamos, no se otorga... No se otorga ciegamente, ¿no? Ciegamente, sino que se otorga en base a proyectos y son fondos siempre concursables. Sí. Lo cual a uno lo obliga además como investigador a dedicar buena parte de su tiempo a preparar esos proyectos para que puedan ganar. Si no ganan, uno no tiene los fondos. Lleva mucho, o sea, no es que uno se sienta y dice, ¿qué voy a investigar? Y se le ocurre una idea brillante y arma un proyecto. O sea, armar un proyecto lleva años. O sea, uno en general tiene una idea que es una idea loca que no sabe si va a andar o no, la empieza a probar. Un embrión de idea, digamos. Claro, uno la empieza a probar un poquito, muchas de ellas no caminan, otras sí caminan, a una de esas le pone más fichas, empieza a obtener resultados preliminares, lo empieza a discutir con otra gente y ahí llega una etapa donde por ahí vale la pena armar un proyecto, pero no es una cosa automática. Bueno, vos tocaste un tema que por ahí es muy importante, sobre todo yo lo veo mucho en los jóvenes, que es el tema de, vos dijiste, uno por ahí tiene una idea y esa idea no anda, o uno formula un proyecto y no se lo aprueban. Sí. Es común que exista en la investigación, en la ciencia, lo que llamaríamos el fracaso. ¿No? Por supuesto. No tuvimos éxito. Sí. Y sin embargo eso no es algo que sea ni paralizante ni nada. Uno lo ve por ahí como un aprendizaje. Dice, bueno, esto lo hice mal acá, lo formulé mal, lo tengo que formular mejor. Sí, y no solamente porque está mal formulado. A veces hay cosas que están bien formuladas, pero el resultado es negativo. Y eso a veces es tan informativo como un resultado positivo, por más que, por ejemplo, casi nunca se publican los resultados negativos, ¿no? O sea, yo quiero probar si funciona tal técnica y no funciona. Pero es importante saber que la técnica no funciona porque hay un motivo para eso. Y eso va a cambiar la forma en que encaro todo porque me está hablando de cómo
yo estoy pensando en procesos que tienen lugar en el cerebro, ¿no? Qué sé yo, uno hace cierto tratamiento y no funciona. Si no funciona, quiere decir que el cerebro está funcionando de esta manera. Entonces eso me va a guiar para otros tratamientos futuros, ¿no? Sí, o sea, hay mucho... Es una visión muy, muy interesante porque por ahí, sobre todo en los jóvenes, yo lo veo así como que hay un temor a fracasar, a decir, no, hice algo que no anduvo. Bueno, cuando hablaba de honestidad, un poco también me refería a eso, o sea... Sí, a veces uno no le andan las cosas o a veces uno también se equivoca. Ahí lo que hay que hacer es parar y reconocer eso. No hay que ocultarlo, no hay que fingir que no sucedió, porque también eso es parte del proceso de aprendizaje de cómo tengo que encarar este problema o, más aún, cómo está funcionando el sistema que estoy estudiando. Vos me contaste fuera de cámara que que habías estudiado acá y que te habías formado también en el exterior. ¿Que sirve la formación? ¿Sirve salir, viajar? Sí, sirve. Sí, ¿En qué sentido? ¿Cómo te ha servido? Para empezar, no quiero decir que es indispensable, ¿no? Hay gente que no puede viajar por motivos familiares, presupuestarios o lo que fuera. No es que no vas a poder hacer una carrera. Pero sí, yo creo que es importante. O sea, si se puede hacer, es algo que yo aconsejaría que la gente haga. Porque te expone a una circulación mucho mayor de expertos, puedes discutir las cosas que están haciendo con mucha gente, ver muchas formas de hacerlo y buscar la tuya, que yo creo que es algo muy importante. Es sencillo, te abre. Yo veo, bueno, ahora que mi hija está terminando el secundario, que a los chicos del secundario se desesperan, yo me desesperé igual, cuando tienen que definir qué quieren hacer, porque piensan que las opciones son A, B o C, si hago abogacía o química o profesor de ecuación física, cuando esos son los caminos ya marcados. Uno no tiene por qué ir por un camino ya marcado, uno tiene que hacer su propio camino, que a veces es combinar un poco de cada cosa, digamos. Y justamente salir afuera y mirar, bueno, cuál es el menú de posibles destinos o el menú de posibles estrategias o las formas de trabajar. No se trabaja, la relación docente-alumno no es igual en Alemania que en Israel, que en Estados Unidos, que en Italia, digamos. Y está bueno verlo porque después uno dice, bueno... Aprendés también. Claro, ¿qué quiero yo? O sea, digamos, ¿cómo me gustaría a mí para lo que yo necesito? Ahí hay un tema que vos tocaste un poquito de costado, pero es... uno por ahí se imagina que un investigador empieza a trabajar en una temática, en una línea, y está toda su vida metido en esa línea. Y eso no necesariamente es así. Uno por ahí va cambiando rumbos. Puede serlo, pero yo diría que es más común que no lo sea. O sea, en general la gente cada tanto cambia de rumbo. Yo soy bastante dispersa en el sentido que decía antes. Con mucha anticipación yo no sé bien qué va a funcionar o no. Entonces siempre tengo 3 o 4 líneas que estoy explorando. Está en una etapa de exploración que no sé si les voy a poner presupuesto encima y recursos humanos encima, y después otras 3 o 4 líneas que ya pasaron ese filtro anterior y digamos... Sí, no todo el mundo es así, pero... No, digamos, pero yo creo que también ocurre eso porque la misma ciencia, la misma tecnología va cambiando. Claro. Y ahí aparecen temas nuevos que antes no existían, o aparecen posibilidades de medir cosas que antes no se podían medir. Preguntas nuevas y formas de acceder a esas preguntas que son nuevas y uno de afuera no puede decir eso va a funcionar o eso no va a funcionar. Uno tiene que entrar un poquito para conocer un poco la herramienta, para conocer un poco la pregunta, y solo ahí se puede formular bien una pregunta, ¿no? Yo ponía un ejemplo, me comentaban un ejemplo interesante, que es el ejemplo de todo lo que son las nanociencias y nanotecnologías, en pequeñísimas escalas, que cuando yo estudiaba no existían. No. Y hoy en día, o sea, nadie se formó en esas temáticas, y hoy en día hay muchos investigadores que trabajan en esas temáticas, que no se formaron en esas temáticas, pero que trabajan en ellas porque aparecieron. Yo estudié física, digamos, y cuando yo era joven... Sí, las neurociencias eran algo La neurociencia era de los médicos, digamos, y ahora hay psicólogos, hay matemáticos, hay computólogos, hay de todo, ¿no? O sea... Es un mundo muy cambiante, pero muy apasionante, como decís vos. Y yo también creo que hoy en día ya existen en otros países carreras de grado en neurociencia. En nuestro país existe de posgrado, pero ya en neurociencia, donde la persona es formada
en un abanico de habilidades, digamos que ya te digo, van de la parte bien psicológica a la parte bien bioquímica, ¿no? O sea, y la matemática en el medio. Un mundo realmente muy, muy desafiante. Inés, te agradecemos muchísimo. Bueno. Nosotros terminamos por ahora este bloque de Científicamente. Enseguida volvemos con un cierre y muchísimas gracias porque nos has ilustrado muy, muy bien. Hoy estuvimos con Inés Amengo en Científicamente. Ella nos contó en los proyectos que trabaja, en la temática que trabaja, y nos mostró cómo sirve la matemática, el análisis de señales, el desarrollo de algoritmos que permiten entender el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento neurológico, permiten interpretar las señales que miden el funcionamiento del cerebro en un encefalograma o con sensores colocados y que finalmente dan herramientas poderosísimas para poder interactuar con médicos y con otras disciplinas en todo lo que son las enfermedades mentales, concretamente en epilepsia o en enfermedades de ese tipo, que hoy en día están siendo objeto de muchísimo estudio desde este punto de vista multidisciplinar. Realmente apasionante. Nos vemos en un próximo capítulo de Científicamente.